Yo les voy a comentar algo acerca de la encíclica, de cómo se elaboró, ¿no? Esta encíclica, que tiene cerca de 180, 190 páginas, yo diría que se comenzó a escribir el día 13 de marzo de 2013, cuando Jorge Bergoglio es elegido papa y él decide ponerse como nombre Francisco. El motivo que él días después comenta acerca del por qué eligió este nombre, uno de ellos tiene que ver por el trato con la naturaleza. Ahí ya él iba madurando en su corazón que las cosas así no andan bien y que algo había que hacer para lograr el cambio de este sistema que nos va llevando a la autodestrucción. Pocos meses después, Pino nos lo recordaba en el reportaje que le hicieron, fue en octubre, ¿verdad?, del 2013, noviembre del 2013, ahí ya Francisco les había dicho que estaba elaborando esta encíclica, fíjese, más de 2 años, ¿no? Y en este proceso él fue haciendo borradores, los fue compartiendo, fue recogiendo el parecer de algunos filósofos, de referentes religiosos, de algunos científicos. Quiero decir, no es el trabajo de una semana intensiva, sino el esfuerzo de un par de años de reflexión, búsquedas, de ir incorporando estos otros aportes que finalmente él les da con su propia pluma esta encíclica que nos ha regalado. Algo quisiera también comentar o ubicar esta encíclica en lo que es el marco de 2 preocupaciones fundamentales que tiene el Papa en su relación con la sociedad. No digo que sean las únicas, pero que son 2 de las más importantes e insistentes: la paz y los pobres. Si no ubicamos esta encíclica dentro de esa preocupación, nos perdemos el marco que en el corazón y en la mente de Francisco tiene esta preocupación. Lo sabemos, preocupado por la paz entre los pueblos, lo sabemos también preocupado por la situación dramática de los pobres, la mayoría de la humanidad. Y en este sentido, entonces, él insistentemente nos cuenta en la encíclica que quienes más pagan las consecuencias del cambio climático son los pobres, haciendo referencia permanentemente a algunas de estas situaciones: los pobres que viven en los basurales, los pobres que no tienen acceso al agua potable, los pobres que no tienen comida, y en estas situaciones es donde él nos va llamando la atención. Otro elemento que también me parece importante a tener en cuenta es el título y subtítulo de la encíclica. El título es la primera parte de una oración de San Francisco de Asís: alabado seas mi Señor. ¿Y de qué le alaba Francisco a su Dios? Le alaba por la belleza de la creación y por los vínculos de fraternidad que él se siente llamado a expresar con esa creación, por la madre tierra, el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, ¿no? Vínculos entonces de fraternidad que Francisco de Asís percibe con todo lo que le rodea. Y el subtítulo, sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Y no debemos pasar de largo acerca de cuál es la intencionalidad del Papa al citar o al llamar este subtítulo como casa común. Y yo diría, hay al menos 2 modos de entender esta imagen que utiliza el Papa. Una es en lo edilicio, como nosotros cuidamos nuestra casa, tratamos de que esté pintada, de que no haya goteras,
y en este sentido el Papa llama la atención acerca del deterioro que el planeta va teniendo como resultado del modo de producción que tienen algunos países. Pero también cuando hablamos de casa, hablamos no solo de la estructura, sino de la familia que vive dentro. Y en este sentido el Papa entonces también toma una insistencia que es muy importante y que es el considerar a la humanidad como una familia humana. Una familia humana. Algo que está en las tradiciones religiosas, pero que también está expresado en varios documentos o convenciones internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en su preámbulo menciona justamente como fundamento de esta declaración el hecho de que somos una familia humana. Y en su artículo primero va a señalar también acerca de la fraternidad que debe unirnos a todos los hombres, ¿no? Entonces, cuidar la casa común es cuidar no solo la estructura, sino también la familia, cuidarnos a nosotros. Y mientras no nos miremos como una misma familia humana, no estaremos yendo al núcleo de la problemática. Hacia el final voy a leer un pedacito de esta encíclica en que el Papa refiere a esto. Entonces es importante mirarnos, ¿no?, como parte de una misma familia humana. Otro de los temas que, ahora sí, ya adentrándonos en los contenidos de la encíclica, no voy a repetir los que ya mencionaron quienes me precedieron en la palabra, tiene que ver con la necesidad de superar algo que tiene poca prensa, pero que es muy importante mencionar, y que tiene que ver con la corrupción. Muchas de las dificultades que hoy tenemos a nivel global, pero también en nuestro país, es la corrupción. Mencionaban algunos, tenemos marcos legales adecuados, pero siempre hay coimas para que esos marcos legales no se implementen. Hay una ley de bosques, sin embargo, hay lugares de nuestro país donde se sigue talando de modo indiscriminado. Hay una ley de glaciares, pero sin embargo se sigue haciendo mal uso de estos lugares. Hay reglamentación acerca de la pesca, sin embargo esas reglamentaciones hay lugares donde no se cumplen. La corrupción termina tirando a la basura los mejores marcos legales que tenemos. Y qué no decir también de los procesos dolorosos de extranjerización de la tierra. Por eso una de las cosas que el Papa insiste también, que lo conversábamos con algunos antes de iniciar esta sesión, tiene que ver con lo que él nos propone como conversión ecológica. ¿Qué significa? La palabra conversión es una palabra de una tradición religiosa que habitualmente se ha empleado y se sigue empleando para lo que hace al cambio de conductas interiores, para que nuestra vida, mi vida personal, coincida con lo que Dios me enseña. Pero al utilizarla en este caso, lo que hace es llamar la atención acerca de las conductas de consumo. Lo que necesitamos es convertirnos acerca de aquellas conductas que van deteriorando cada vez más el ambiente. El Papa señala algo que a mí me parece que es muy importante tener en cuenta. Pino había mencionado ya en su exposición una frase acerca de esto. Quiere que terminemos con el mito del progreso material sin límites. Y en este mito, él nos llama la atención porque estamos de verdad aplicando tecnologías del siglo XXI con una mentalidad del siglo XVIII o XIX. Pensar que la naturaleza se recompone sola es un mito que hoy no es factible de poder comprobar y menos de poder tolerar como marco regulatorio. Pensamos que la naturaleza se recompone sola con esta mentalidad de quien iba al monte con un hacha y ahora avanzamos con topadoras.
Pensamos que la naturaleza se recompone sola con la idea de quien iba con su caña a pescar y ahora se pesca con dinamita o cianuro. Pensamos que la naturaleza se recompone sola con una especie de idea falsa de que el progreso nada daña y que lo que daña se arregla por sí solo. Pues, queridos hermanos, no estamos en esa situación. Hoy sabemos que hay especies que se han perdido y que ya no se recuperan. La naturaleza no se recupera por sí sola, ¿no? También el Papa nos llama la atención acerca de uno de los problemas serios que enfrenta la humanidad. También a esto apunta la conversión ecológica, en aquello que el Papa señala como la cultura o anticultura del desperdicio. Es escandaloso que a nivel mundial cerca del 30% de los alimentos se desperdician. Y esto es un pecado que clama al cielo cuando hay gente que muere de hambre en nuestro planeta. También nos llama la atención acerca del desperdicio en el papel, en el plástico, en esta especie de costumbre del uso y tiro, ¿no? Entonces, frente a esto también nos encontramos nosotros ante un llamado de atención importante. Finalmente, el Papa nos habla también de un sentido integral de la ecología, del cuidar la casa común y cuidar todas las especies. Y termino con este pasaje. Él dice: es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen. Ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. Muchas gracias.